Mauricio, muy buenas noches. Pues le cuento que justamente el presidente afirmó que este documento será entregado esta misma semana a la Corte Constitucional con el objetivo de avanzar en este proceso de la consulta popular. Pero le cuento un poquito del contexto, lo que se vivió justamente esta tarde en Casa de Nariño. Pues inicialmente el ministro Armando Benedetti anunció que el gobierno ya tenía listo el borrador con las 12 preguntas de la consulta. Y esto es muy importante hablarlo. Sería la consulta 1.0, la de las 12 preguntas, la que se hundió el pasado 14 de mayo, y no la consulta 2.0, la de las 16 preguntas, que se agregaron temas de salud que todavía está pendiente justamente para el orden del día en el Senado. Se revisaron justamente estos detalles constitucionales con algunos expertos hoy durante la tarde. ¿A qué llegaron a las conclusiones? Pues justamente minutos antes de la alocución fue el exfiscal Eduardo Montealegre quien anticipó la decisión del mandatario. Él explicó que en términos constitucionales se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables y que hacen inexistentes la decisión en el Congreso, y que en ese caso, como la decisión es inexistente, el presidente puede convocar vía decreto la consulta. ¿A qué se refiere? Pues justamente este papel amarillo que hablábamos el 14 de mayo, en donde hubo confusión sobre los votos, pero que el mismo senador en ese momento afirmó que su voto había sido justamente el que se registró en este papel. Pues nosotros tenemos las declaraciones oficiales a continuación del presidente, pero también del ministro del Interior, Armando Benedetti. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Es lo que dice la Constitución, que cuando se ven violados valores y principios constitucionales debe ser la Constitución. Al mismo tiempo, también usted encuentra que dice la ley, dice la Constitución, que la consulta popular, el control lo hace entonces ¿quién? La Corte Constitucional. Me imagino que vendrán demandas ante el Consejo de Estado. Bueno, y recordemos que justamente se generaron varias reacciones durante estas últimas semanas por ese pronunciamiento que solicitó el Gobierno Nacional del Senado. Lo que se obtuvo fue una carta para el presidente Gustavo Petro de parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre los votos del hundimiento de la consulta popular. Sin embargo, pues ellos afirman que este no fue un pronunciamiento de todo el Senado y de todo el Congreso. Sin embargo, allí en el Congreso se han generado varias reacciones sobre esta decisión del gobierno. Si esto se concreta, estaríamos ante un acto abiertamente inconstitucional. Sería un golpe a la separación de poderes. Tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Y por hacerlo así, tan rápido para cumplir tal vez una orden, pues cometieron unos vicios constitucionales insubsanables, lo que da la posibilidad de que el presidente Petro, antes del 11 de junio, apruebe la consulta popular y nos vamos a las calles. Hace unos minutos el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X, abro comillas, que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro en televisión, es un hecho grave, constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. El Senado de la República, en uso de su autonomía y bajo los cauces constitucionales previstos, negó la convocatoria a la consulta popular. Cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales
oficiales, no pasando en ningún caso por encima del Congreso. Todos los que defendemos la democracia debemos rechazar este quiebre institucional que viola la separación de poderes. Nosotros estaremos muy atentos a estas reacciones y a las decisiones que el gobierno nacional tome a raíz justamente de esta decisión, decreto de la consulta popular. Mauricio, usted tiene mucha más información en el estudio. Gracias, Kalira. Y para analizar este tema nos acompaña John Torres, editor de Mesa Central, la Mesa Central Informativa del Tiempo, Casa Editorial. Profesor, buenas noches. Don Mauricio, a usted y a todos los televidentes, pues viendo estos nuevos aconteceres de la realidad nacional y con un gobierno que sin duda nos sorprende cada semana, mucho más de una vez. Bueno, ya había anunciado que iba a decretar el tema, pero no lo ha decretado. ¿Qué sigue o qué es lo nuevo después de esta locución? No, claramente no hay aún un acto administrativo, un decreto a través del cual el gobierno esté llamando a la consulta popular. O sea, en este momento realmente no ha cambiado nada la situación, pero pues se trata de una locución presidencial. Una locución se supone que es para anunciar cosas serias y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que va a decretar la convocatoria de la consulta popular. Él asegura, su gobierno asegura, sus asesores aseguran que el Senado no se pronunció, a pesar de que pues, todo el país vio lo contrario y hay un hecho jurídico ya pues, producido en el Senado. Y lo que está haciendo de aquí en adelante el presidente Gustavo Petro es decir que va a convocar a las urnas y que la Corte Constitucional tendrá que revisar la legalidad de este asunto. Hay aquí dos mensajes, Mauricio, que me parecen importantes. El primero, increíblemente el gobierno, si consideraba que el Senado no se había pronunciado, la vía no era saltarse al Consejo de Estado y demandar esto. Sin embargo, pretende hacerlo. Pero la segunda es una noticia importante. Dice y reconoce claramente que hay una Corte de la Constitucional que podrá decretar si eso que está haciendo está bien hecho. Y allí vamos a ver cómo se juega el partido. A partir de eso, ¿cuál es el camino? ¿Qué sigue? Sí, una vez más, el gobierno cumple lo que está diciendo y es muy probable que lo haga el presidente Gustavo Petro. Convoca a las urnas a pesar de que el Senado le dice no, le dijo ya no a esta convocatoria. Pues empezará el trámite para llamar a las urnas. Este es un trámite muy complejo, vale bastante plata, 750.000 millones de pesos más o menos, en un momento además en el que el país crisis, no tenemos plata. Ajá. Y sin embargo el gobierno quiere gastarse eso, pero además lo está haciendo en un año preelectoral, en un momento en el que todo el mundo está diciendo esto no tiene necesariamente el fin de someter la reforma laboral a consideración del pueblo, sino tiene una intención electoral y electorera. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno haga esto si finalmente lo hace? La Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, tiene la facultad para mirar la manera como se convoca al pueblo a través de los mecanismos de participación popular. Y seguramente lo que va a pasar allí es que los magistrados van a empezar a mirar si la manera como el gobierno convoca es reglamentario o no. Y aquí hay un punto importante, Mauricio. La Corte Constitucional tiene la posibilidad, no automáticamente, sino a través de una demanda, de mirar cómo se está convocando a la consulta popular, pero además puede decir, oigan, mientras nosotros decidimos, apliquémosle congelador a esto. O sea que ese proceso no seguiría adelante y tal vez eso no lo ha medido también el gobierno porque lo que probablemente pase es que la consulta popular quede en stand-by mientras la Corte toma una decisión de fondo. ¿Y podría simplemente juntarse o unirse a las elecciones del año entrante? Pues vea usted que si finalmente esto llega a manos de la Corte Constitucional, los magistrados van a tener la posibilidad de tomar una decisión. En materia de consulta popular hay plebiscitos, hay referendos y hay consultas populares, cabildos abiertos. Particularmente en este mecanismo de la consulta popular no hay mucha jurisprudencia, no hay muchas reglas claras. Y lo que vamos a ver entonces es que los magistrados de la Corte Constitucional, que a propósito mañana deberá tener una nueva integrante, porque mañana el Senado elige de la terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, pues va a tener que de alguna manera abrir camino. Pero aquí hay muchas cosas importantes y sobre todo la más importante de ellas es que la institucionalidad del país tiene que respetarse. El gobierno no lo haría si convoca saltándose al Senado y sin ir al Consejo de Estado a demandar esto, se estaría saltando todos los protocolos y lo que uno esperaría que pase en la Corte Constitucional es que este hecho sea notado y notado a tiempo y que eso eventualmente lo suspendan mientras toman una decisión de fondo. Pero hay otro tema también, Mauricio, en el Consejo de Estado ya hay una demanda contra la decisión que tomó el Senado. El Consejo de Estado sigue con ese proceso y es muy probable que durante el tiempo que vamos a estar hablando de consulta popular en la Corte, el Consejo de Estado tome una decisión. Si el Consejo de Estado toma una decisión, eventualmente la decisión que tome el Consejo de Estado, que probablemente sea decir, oiga, el Senado actuó bien,
pues va a ser también un elemento clave para que la Corte Constitucional tome una decisión. Bueno, esto va a generar una cantidad de análisis y apenas estamos arrancando. Pero ¿qué se está jugando el gobierno en este momento? Es una papeleta demasiado costosa y una papeleta bastante arriesgada. Sobre todo, pues desconoce que en el Senado de la República hay un proyecto de ley, la reforma laboral que el mismo gobierno presentó, que está a punto de ser aprobada, ya fue aprobada en la Comisión. Aunque dicen que es del contrarreforma, Senado. que no tiene nada que ver con ellos. Pero termina siendo muy paradójico que este gobierno que decía que lo importante eran los derechos de los trabajadores, se le intente atravesar a algo que está tan avanzado, porque además hay otro detalle también clave, Mauricio, y para todos los televidentes. Si la consulta popular llegara a triunfar, que eso es bien complicado, es un cabello literalmente, porque tendrían que salir a votar 13.600.000 colombianos, la mitad de ellos votar sí, y eso no ha pasado en la historia del país en materia de consultas populares. Si llegan a decirle sí a esos puntos, pues lo que pasaría es que todo volvería al Congreso de la República, porque una consulta lo que hace es decirle al Congreso: apruebe este tipo de artículos, decida sobre ellos, a diferencia de un referendo que sí aprueba directamente los artículos que allí están. Entonces la vida suena bastante atravesada, bastante enrevesada, y lo que muchos dicen, eventualmente con muy buena razón, es que en realidad el gobierno quiere aprovechar la temporada preelectoral, una plática, 700.000 millones para hacer campaña, y eso no está para el bienestar de Colombia ni para lo que necesita el país. Bueno, John, muchísimas gracias por estar aquí en City Noticias. Claro que sí, un saludo a usted y a todos los televidentes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.